Radio PEA. Es un programa del Observatorio de Política Exterior Argentina, Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Nos visitan Adriel Lorenzetti y Sofía Brioschi, ambos estudiantes de la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales de esta casa de estudio, y asimismo también son parte del grupo de estudios sobre China y Argentina de la UNR. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias. Gracias. Quisiéramos arrancar con la siguiente pregunta. ¿Cómo explicarías la actual guerra comercial sino-norteamericana en clave ideológica o más de tipo pragmática, y por qué? Bueno, el conflicto que se da hoy por hoy entre Estados Unidos y China es una situación obviamente muy compleja que nos permite hablar de distintas cuestiones. Creemos por ahí que lo más importante a destacar es el hecho de que se da en un marco de reconfiguración de orden mundial, en donde podemos decir que no es un conflicto ni pragmático ni ideológico, es una disputa sobre todo hegemónica que se da entre ambos países. En este sentido es para recalcar cuál es la imagen que ambos países dan hacia lo externo, hacia el exterior. Estados Unidos obviamente continúa con una tradición más bien agresiva, más bien de imposición, mientras que China trata de mostrar una imagen totalmente contraria. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la ruta de la seda, donde China plantea no solo una prosperidad para su propio país, sino también para todos los países participantes. Es decir, esto muestra, que las relaciones económicas no se van a dar en un orden de imposición o de subordinación entre los países. Y otro ejemplo muy reciente es el diálogo de civilizaciones, que se ha dado hace poquitos días, donde Xi Jinping plantea la idea de que la civilización humana trasciende todos los conflictos entre las naciones, y también una idea de respeto mutuo y de igualdad entre las diversas culturas. Obviamente otro factor importante en el conflicto es el económico-comercial, que se ha manifestado desde el año pasado con la decisión de Estados Unidos de establecer nuevos aranceles a los productos chinos, donde China responde obviamente con la imposición de aranceles a productos norteamericanos, y podríamos decir que como causa, o una de las causas, es justamente lo que nombraban hace un ratito, el déficit comercial que Estados Unidos arrastra desde hace años con China, y donde esta imposición de aranceles busca un impulso al consumo y a la producción local de Estados Unidos. Pero, más que hablar de una guerra comercial, hablaríamos de una guerra tecnológica, que también lo habíamos nombrado hace un ratito, porque, lo que se ve o lo que ve Estados Unidos es que hasta hace unos años tenía el rol de generación de tecnología de punta, era el principal generador de esta tecnología. Y China en los últimos años ha alcanzado ese nivel de desarrollo e incluso se espera que en poco tiempo lo supere. En este sentido, un ejemplo puede ser el veto de Huawei, a lo que China podría responder con un veto a iPhone, que es importante resaltar que el mercado chino es uno de los más importantes en cuanto a la compra de este producto, y de hecho hace ya unos días que se muestra una baja del 10-15% en la compra de este producto en China. Podemos decir entonces que Estados Unidos se ve amenazado no solo en lo que es el liderazgo económico, sino también geopolítico y tecnológico. Y como conclusión, decir también lo que nombraban hace un ratito, que hay un fuerte impacto negativo, sobre todo por la incertidumbre que se vive a nivel internacional, y donde vemos que Estados Unidos mira sobre todo hacia lo interno, y China plantea una estrategia a largo plazo donde no descuida ni lo interno ni lo externo. Justamente en este contexto de la batalla comercial a la que se refiere Sofía en su comentario, en particular en el contexto de las relaciones China-Estados Unidos, es interesante quizás hacer la vinculación de cuestiones con lo sucedido ayer con México, ¿no es cierto? O sea, para recordar que Estados Unidos utiliza esta estrategia, vamos a decir que el proteccionismo comercial se está volviendo cada vez más en esta época, en la época Trump, una herramienta para hacer vinculación de cuestiones políticas, ideológicas, en temas migratorios, como sucedió ayer con
con México, con la rápida reacción del presidente López Obrador en clave más cooperativa, vamos a decir. Con lo cual, no es que la batalla comercial se reduce a las relaciones bilaterales entre estos dos actores claves del sistema internacional, como son China y Estados Unidos, sino que también lo vemos en otros vínculos muy, muy significativos, como es el caso de México y Estados Unidos. Quisiéramos saber cómo opera la Argentina en esta situación particular que veníamos describiendo, es decir, si podría quedar presa de esta batalla o las relaciones con ambos actores garantizan las relaciones bilaterales, comerciales y políticas. Bueno, es importante destacar que Argentina tiene un vínculo histórico, tradicional e incluso cultural más cercano a Estados Unidos. Pero, digamos, desde el gobierno anterior se ha, digamos, orientado la mirada hacia China, porque en ese momento había grandes desacuerdos con Estados Unidos. Bueno, y en el gobierno actual, digamos, estas relaciones se han intensificado, pero, digamos, también se ha retomado, digamos, la relación con Estados Unidos, sobre todo en lo que es el área financiera. La posición de Argentina es, bueno, a nivel internacional es bastante marginal, no tenemos una postura muy determinante en el conflicto, pero, bueno, creemos que Argentina siempre está buscando un balance entre su relación con Estados Unidos y su relación con China. Y para no quedar presa, Argentina debería desarrollar una política de Estado que sea continua, que es algo que no sucede y no ha sucedido en esta cuestión. Ahora bien, sobre los efectos que este conflicto está generando, como decía hace un ratito la compañera, tiene tanto efectos negativos como, digamos, una posibilidad a futuro. Entre lo negativo podemos encontrar la volatilidad cambiaria, el aumento en los precios de ciertos productos importados y la baja en los precios de productos exportados como los cereales y las oleaginosas. Como posibilidad o como efecto positivo, considerando que China tiene una estrategia a largo plazo de diversificación de sus fuentes de abastecimiento, esto sería una gran oportunidad para Brasil o para Argentina como exportadoras de alimentos, por ejemplo, carnes. ¿Y cuáles son los aspectos más distintivos de la actual puja tecnológica entre China y Estados Unidos por la tecnología? ¿Cuáles podrían ser los eventuales impactos para la Argentina? Bueno, para explicar un poco este conflicto, debemos comenzar definiendo qué son entonces las redes 5G y por qué se dice que las redes 5G hablan en chino, que es más o menos una de las patas de este conflicto, se podría decir. Bueno, las redes 5G, el nombre ya nos da un poco la definición, son la quinta generación de desarrollo de comunicación inalámbrica y, para traducirlo un poco al español si se quiere, es la forma en que los dispositivos se conectan a la red, la forma en que los dispositivos se conectan a Internet. Haciendo más o menos una comparativa con las actuales redes que poseemos hoy en día, que son las redes 4G LTE, podemos decir que estas redes 5G son de 10 a 20 veces más rápidas y además disminuyen el periodo de latencia o el periodo de respuesta que tiene el dispositivo cuando se conecta entonces a la antena. ¿Por qué decimos que estas redes 5G hablan chino? Bueno, porque el 5G se ha desarrollado principalmente o predominantemente en China y más precisamente en la compañía china Huawei y sus afiliados, las cuales son las que mayores inversiones hacen en este aspecto, la mayor cuota de mercado poseen, así como también la mayor cantidad de patentes, que esto es algo central para entender el conflicto. Para hacer simplemente una comparativa entre China y Estados Unidos en este desarrollo, podemos decir que en una comparativa de tecnología técnica, Huawei con China es la principal inversora en este sentido, y recién en quinto lugar encontramos una compañía estadounidense como lo es Qualcomm en el desarrollo de esta tecnología. Por lo tanto, acá vemos una brecha muy importante entre los dos países en este aspecto. ¿Por qué se llega entonces al auge de este conflicto que hemos visto muchas veces en las últimas noticias de las últimas semanas? Porque Estados Unidos hace una visión a futuro y entiende que el avance chino en este sentido con las redes 5G de la mano de Huawei podría significar una amenaza para la seguridad de la nación, es decir, una dependencia que podría generar entre este país y China. Entonces, a partir de esto entendemos una de las patas del conflicto, es decir, una posible amenaza de seguridad a partir del espionaje. Es por eso que entendemos que el Departamento Comercial de Estados Unidos en las últimas semanas lanzó una serie de medidas contra Huawei, lo que se conoció como la lista negra.
es decir, incluir a Huawei, como decía antes el compañero, en una lista en la cual no solo se restringe un poco la compra que se puede generar a esta empresa por parte del país, sino que también se restringe la posibilidad de venta de tecnología por parte de compañías estadounidenses hacia la compañía china. Y para desarrollar un poco este conflicto podríamos decir que la traba para Huawei se da en dos aspectos. Por un lado, en cuanto a software, es decir, en cuanto a tecnología blanda, Huawei podría tener muchos problemas para adquirir entonces este software estadounidense, como lo vimos con el caso de Google, en la cual el sistema operativo que usan los dispositivos Huawei, es decir, Android, estaría un poco restringido. Pero no es solamente este problema el que deberían enfrentar, sino que también deberían enfrentar todo el paquete de aplicaciones de Google que ya no van a poder disponer. Es decir, aplicaciones que usamos cotidianamente como YouTube, como Google Play, como Maps, ya no podrían tener acceso a dispositivos Huawei si la normativa siguiera vigente. Y por el otro lado tenemos también, en cuanto a hardware, una limitación en Huawei, ya que, por ejemplo, el diseño de sus dispositivos, si bien es producido propiamente, es decir, Huawei dispone en sus celulares un microprocesador que se llama Kirin. Si bien en parte es producido por ellos, el diseño y el concepto de este microprocesador está basado en patentes estadounidenses. Por lo tanto, también se vería un poco limitado en este aspecto y habría que ver qué respuesta puede tener en este sentido Huawei. Las medidas que lanzó Huawei para hacerle frente a estas limitaciones la hemos estado siguiendo en las redes sociales y principalmente en el Twitter de Huawei. Huawei salió un poco a calmar a sus clientes y a decir que un poco ya tenían previsto estas posibles medidas y vinieron desarrollando entonces prototipos de sistemas operativos o prototipos de hardware, como por ejemplo procesadores, que podrían poner en pausa y ver cómo Huawei puede responder un poco a estas medidas. Pero bueno, habrá que ver entonces en el tiempo como si esto tiene resultado o no. Bueno, se trata de temas sumamente específicos, sumamente interesantes también para nosotros, para nuestra audiencia, en el contexto un poco de lo que veníamos planteando, de que desde Radio PEA nos interesa analizar temas tradicionales y no tradicionales de la política exterior y a veces, bueno, al menos comenzar este debate sobre la disputa tecnológica que posiblemente lleve más que este programa, más que la relación con China y bueno, tenemos que analizar un poquito más cuáles son los impactos para la tecnología argentina, como planteaba Adriel, y también en el contexto de otras relaciones como la comercial, la política, a las que se refería Sofía. Les agradecemos a ambos por participar en nuestro programa y al grupo de estudios sobre China y Argentina, liderado por Carla Oliva, por la profesora Carla Oliva de esta facultad, y bueno, invitarlos e invitarlas primero invitar a nuestra audiencia a que visite al grupo de estudios sobre China y Argentina en redes sociales, que tienen un trabajo sumamente interesante en Twitter, en Facebook, en Instagram, etcétera, así como también que quede esta puerta abierta con los chicos y con todo el grupo para que nos sigan visitando en futuros programas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.